¿Cuál es la idea? La idea es que nos han dicho que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice totalmente lo contrario. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay varios versículos de la Escritura que nos dicen esto, que no todos somos hijos de Dios. Voy a leer uno, pero hay muchos más en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Hay muchos otros versículos que nos dicen que nos dicen lo mismo, que nosotros que no todos somos hijos de Dios. Entonces, si no somos hijos de Dios, hay solamente dos opciones: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. El mismo Jesús, con sus palabras, les dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que lo recibieron a Jesús, solo a ellos les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero Dios es bueno y Dios nos hace sus hijos solamente por gracia. Los invito a que leamos Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Está hablando el apóstol Pablo a los efesios. ¿Y a quiénes les está hablando? A los creyentes, a los que creyeron en Jesús como su Señor y como su Salvador. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos ¿qué? Santos e intachables a sus ojos. Versículo 5. Dios decidió de antemano ¿qué? Adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Pablo aquí se está derramando en alabanza a Dios. ¿Por qué lo está haciendo? Porque dice que Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales porque estamos unidos a Cristo. Y está resaltando que Dios nos elige y Dios nos escoge. ¿Para qué? Para adoptarnos, y por eso le está dando gracias a Dios. También nosotros debemos alabar a Dios porque Él ha hecho esta obra en nosotros y Él nos ha hecho hijos de Él. Antes éramos hijos del diablo y si Él nos ha hecho hijos de Dios, también debemos nosotros de alabar a Dios y darle gracias por esa obra tan grande y tan maravillosa que solamente la hace por gracia, porque ninguno de nosotros merecíamos que Él nos adoptara. Pero para ilustrar mi mensaje, quiero hablar un poquito de la adopción romana en los tiempos de Jesús. Y les pido que toda la atención, porque si entendemos esta ilustración, vamos a entender mejor lo que el mensaje nos quiere decir. En los tiempos de Jesús, pues había la adopción. ¿Cómo se hacía la adopción en los tiempos de Jesús? Y nosotros pensamos, cuando decimos adopción, pensamos en la adopción de niños, porque es la adopción que se hace en esta época. Generalmente se adoptan niños en nuestra época moderna, pero en los tiempos de Jesús no era tan común adoptar niños. Generalmente se adoptaban personas mayores, jóvenes, mayores de edad. Y para que esa adopción tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que esas familias que no tenían hijos, entonces buscaban a un joven que tuviera cualidades, que tuviera aptitudes para representarlos, para llevar en alto su nombre, para que
continuara su herencia, y tenía pues básicamente ese propósito. No era por amor, para que le llevara en alto su apellido. Entonces, ¿qué hacía la persona que iba a adoptar? Buscaba a alguien que tuviera esas capacidades para hacer esa tarea. En la época de Jesús ya existía la patria potestad. ¿Y qué es la patria potestad? La patria potestad es el poder que tiene el padre sobre el hijo. Es decir, esa patria potestad no se perdía. Aunque el hijo cumpliera la mayoría de edad y estuviera casado, siempre la patria potestad iba a existir sobre ese hijo. O sea que mientras el padre viviera, el padre tenía el poder sobre ese hijo. Entonces, para que hubiera una adopción, ¿qué había que hacer? Había que transferir esa patria potestad de ese padre biológico al padre que lo iba a adoptar. Y para que hubiera esa transferencia de la patria potestad del padre biológico al padre adoptante, se hacían 2 ceremonias. Una ceremonia se llamaba mancipatio, que es la emancipación. ¿En qué consistía? Era que cuando el padre ya había escogido a ese joven para adoptarlo, que le había visto esas cualidades y esas capacidades de llevar en alto su nombre y de administrar su herencia, entonces hacía esas 2 ceremonias, mancipatio. Entonces, esa ceremonia se hacía de esta manera: se iba a la plaza, a una plaza principal, porque se hacía en público, se llevaba una mesa, se llevaba una balanza, y entonces en público el padre adoptante iba y colocaba un dinero en esa balanza, porque ya se había hecho, ya se había colocado un precio sobre esa persona. Suena como feo, ¿no? Como que, oiga, le vamos a colocar un valor a este hijo, entonces ese valor en dinero tenía que colocarlo en esa balanza. El padre adoptante venía y colocaba una bolsa de dinero en esa balanza y se iba. El padre biológico entonces venía y miraba a la balanza y decía no, se iba, y eso lo hacía 3 veces. A la tercera vez el padre biológico venía, miraba la balanza, abrazaba al hijo y se iba. ¿Qué quería decir con esto? Que ya esa patria potestad era transferida al padre adoptante. Entonces, ya venía la otra ceremonia, la ceremonia del vindicatio, o la vindicación. ¿En qué consistía esa ceremonia? Era como hacer legal ya esa transferencia de la patria potestad del padre biológico al padre adoptante. Y en esa ceremonia se establecían 4 cosas. Esa ceremonia se hacía ante un oficial romano para hacerla pues ya legal ante la ley. Y se hacían 4 cosas en esta ceremonia. Primero, la persona adoptada perdía todo el derecho de su familia de nacimiento. Ya todos sus derechos se perdían, pero ganaba todos los derechos de su familia adoptante. Segundo, ese muchacho se convertía inmediatamente en el heredero principal de quien lo estaba adoptando, porque en ese tiempo pues había un heredero principal. Tercero, la antigua vida de ese muchacho adoptado era completamente borrada de todos los registros. Todo su registro legal desaparecía. Desaparecían sus deudas, desaparecían sus problemas, desaparecía todo su pasado. Es decir, todo su pasado era borrado de la vida de ese muchacho. ¿Qué quería decir? Que había una nueva identidad. La identidad anterior ya no existía. Había una nueva identidad, era hijo de ese nuevo padre. En ese momento quedaba libre de cualquier culpa, de cualquier acusación de parte de la ley. Ya no había deuda,
de ese muchacho. Era como si hubiera nacido de nuevo ese muchacho. Entonces, a los ojos de la ley, esa persona adoptada era absolutamente y permanentemente hijo de ese nuevo padre. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que en esa época el padre biológico podía rechazar a ese hijo, pero no podía rechazar al hijo adoptante. El padre biológico podía repudiar al hijo biológico, pero no podía repudiar al hijo adoptante. O sea que el hijo adoptado era su hijo para siempre mientras ese padre viviera. Con esto en mente, vamos a la adopción cristiana. Dios, así como había esa adopción en la época romana, Dios también nos adopta. Dios nos elige, nos regenera, nos justifica y nos adopta. Pero hay una diferencia muy grande entre la adopción romana y la adopción que Dios hace. ¿Cuál es la diferencia? Que en la adopción romana había un propósito, se adoptaba con unos beneficios. El padre que lo adoptaba esperaba unos beneficios, pero Dios es totalmente diferente. Porque Dios no espera ningún beneficio, no busca ningún beneficio al adoptarnos. La adopción que Dios hace es una adopción libre, es un acto bondadoso de Dios. ¿Y por qué? Dios quiso hacerlo, y es lo que leímos en Efesios. Dice que a Dios le dio gran gusto hacerlo, que a Dios le dio gran gusto adoptarnos como sus hijos. Dios no buscó personas con capacidades como lo hacían los romanos. Dios no buscó personas que fueran dignas de llevar en alto su nombre. Dios no buscó personas que fueran dignas de representarlos. ¿Qué buscó Dios? Dios buscó personas como tú y como yo, personas pecadoras, personas indignas, personas con todos los defectos. Esas fueron las personas que buscó Dios para adoptarlos, para adoptar. Pero Dios, cuando nos adoptó, no nos dejó así. Dios cambió nuestro corazón, Dios cambió nuestros deseos, Dios cambió nuestros objetivos, Dios cambió nuestros propósitos. Y todo esto Dios lo hizo por amor. Dios no buscó beneficios para adoptarnos. Dios lo hizo por pura gracia, porque si fuimos adoptados por Dios, ninguno de nosotros tiene mérito para decir Dios me adoptó porque yo era mejor que esta persona, o porque yo era bueno, o porque yo tenía cualidades. Dios lo hizo todo por amor. ¿Por qué? Porque Dios no demanda ni inteligencia, Dios no demanda habilidades, Dios no demanda poder, estatus para convertirnos en creyentes y hacernos sus hijos. Dios los hace todo por amor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió ¿qué? Lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Si Dios te escogió a ti, mi hermano, y me escogió a mí, no podemos decir que Él me escogió o te escogió porque tenía cualidades. No teníamos nada. Dios lo hizo por pura gracia. Yo creo que todos nosotros
hemos pasado por alguna calle de alguna ciudad o de algún pueblo y hemos visto personas indigentes, ¿cierto? Yo creo que todos. Y de pronto algunos de nosotros como que nos compadecemos de esa persona, y si la vemos, no sé, con hambre, pidiendo algo, vamos y le llevamos de comer, tal vez. O vamos y le llevamos, no sé, de pronto abrigo, una cobija o algo. De pronto vamos más allá y le decimos, camine hasta la casa, lo vemos todo sucio, harapiento, inclusive maloliente porque ha estado en la calle. Y de pronto vamos más allá y le decimos, vamos hasta la casa y se baña para que se vea mejor, para que se sienta mejor. De pronto digamos que vamos más allá y le damos ropa. Pero vamos más allá, le decimos, como no tiene dónde quedarse, quédese en nuestra casa. Después al otro día, ese muchacho se levanta y pues no es su casa y quiere irse, pero le decimos, no, quédese, tranquilo. Y además de eso le damos comida y le damos vestido. Pero ya el muchacho, cuando le damos eso, de pronto el muchacho quiere irse, pues porque ya, oiga, hicimos mucho por él. Pero vamos más allá y le decimos, se puede quedar aquí todo el tiempo que quiera, todo el tiempo que sea necesario. Yo creo que se le hará muy raro a él, ¿cierto? Pero de pronto si le dice, no solamente quédese aquí, de ahora en adelante usted va a ser mi hijo. Y de ahora en adelante todo lo que me pertenece te va a pertenecer a ti. Hermanos, eso fue lo que hizo Dios. Yo creo que ninguno de nosotros, no sé, es muy raro que una persona como nosotros haga eso. Sí, de pronto lo hará. Pero Dios sí lo hace. Nos encontró como a este indigente. Nos encontró con todos los defectos, sin ninguna virtud. ¿Cómo éramos nosotros, hermano? ¿De dónde nos sacó Dios? Yo no sé si cada uno de nosotros pensemos, oiga, ¿dónde estaba yo cuando Dios me llamó, cuando Dios me eligió, cuando Dios me justificó y cuando Dios me adoptó? Yo sí recuerdo de dónde me sacó Dios. No sé si cada uno de nosotros recordemos, pero estábamos en una condición, pues no la mejor. Y Dios en su misericordia y en su bondad hizo absolutamente todo eso. Nos llamó, nos eligió, nos regeneró, nos justificó y ahora nos hace sus hijos, hermanos. Además de todo eso, Dios lo hace incondicionalmente. Porque para adoptarnos no se basa en nuestras acciones, se basa en su amor, hermanos. Y aquí hay algo que quiero que entendamos y es muy grande y a mí no me cabe en mi cabeza. Y yo creo que, no sé, cuando nosotros entendemos eso, debemos de pensar y de darle tantas gracias a Dios por eso, porque es que Dios no solamente nos adopta y nos deja ahí, Dios nos brinda su amor y nos ama de la misma manera que ama a su Hijo Jesús. El mismo amor que tiene por su Hijo Jesús, ese mismo amor lo tiene por nosotros como hijos adoptados. Y no por nuestros méritos, sino porque Él ve a Jesús en nosotros, porque estamos unidos a Jesús y por eso nos ama con el mismo amor. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ama con ese mismo amor que ama a Jesús, yo cuando entendí esto, ¿cómo es que Dios me ama con ese mismo amor? Jesús es su Hijo unigénito, que nunca pecó. Su Hijo santo, sin mancha, y nosotros, pecadores, solamente por adopción, y Dios nos ama de la misma manera. Hermano, ¿no es esto maravilloso? ¿No es esto precioso? ¿No es esto para entenderlo y vivir con una alegría y con una motivación
de agradarlo y vivir para Él y honrarlo? Juan 16:27 dice, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Hermanos, cuando Dios nos justificó, hubo una relación entre juez y acusado. Una relación entre un juez justo que absolvió a ese acusado. Pero solamente relación de juez a acusado. Pero cuando Dios nos adopta, hay una relación totalmente diferente, que ya no es de juez acusado, sino de padre a hijo. ¿Y qué implica esa relación? Una relación de amor, una relación de comunión, una relación de unión, una relación de cercanía, una relación totalmente en términos de amor, diferente a esa relación cuando Dios nos justifica, que es un juez bueno, pero es relación de juez a acusado. Gálatas 4:6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ese término de Abba, Padre implica una cercanía, implica comunión, implica confianza, implica seguridad. Pensemos en un niño. Pensemos en un niño que confía totalmente en su padre. Y confía tanto que él puede ir a su padre en cualquier momento. Pensemos que ese padre sea, no sé, un ejecutivo muy importante y esté en una reunión, y el hijo, que tiene tanta confianza y tanta seguridad de que ese padre lo va a atender, a él no le interesa que el padre esté en esa reunión importante. Simplemente si él no necesita, lo llama o va hasta allá, y es porque está seguro que ese padre amoroso lo va a atender. Mis hermanos, ese es Dios para nosotros. Ese es nuestro Padre Dios. Él no va a estar ocupado en ningún momento cuando tengamos necesidad de ir a Él. Tengamos la seguridad que podemos ir a Él y Él nos va a atender en cualquier momento. Y no solamente por obligación, sino porque nos ama. Cuando tengamos necesidad, tengamos la seguridad de que podemos encontrarlo a Él en cualquier momento, en cualquier dificultad, en cualquier circunstancia. Un niño no se pone a hacer protocolos para ir a su padre. El niño simplemente va. Y eso es lo que nos quiere decir este término de Abba Padre, que tenemos confianza y seguridad de ir a nuestro Padre Dios, que nos adoptó en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pero así como esa adopción en la época romana tenía un costo para que esa transferencia de la patria potestad del padre biológico al padre adoptante tenía un costo, asimismo esa adopción que hizo Dios tuvo un costo. Para que hubiera esa transferencia de esa patria potestad de nuestro padre, que era el diablo, a Dios, que ahora es nuestro Padre, tuvo un costo para Dios, así como lo tuvo un costo para esa persona que iba a adoptar en la época romana. Gálatas 4:5. Dios lo envió, está hablando de Jesús, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. La muerte de Jesús compró nuestra libertad, de quienes estábamos esclavizados al pecado, para que pudiéramos pertenecer a la familia de Dios. Esa transferencia de patria potestad le costó a Dios,
y no fue un costo como el que pagaban los que iban a adoptar en la época de Jesús. No fue un costo como esa adopción romana que se hacía. Ese costo era dinero, pero ¿cuál fue el costo que tuvo que pagar Dios para que fuéramos adoptados? Para que hubiera esa transferencia de patria potestad, para que ahora ya el diablo no tenga ese poder que tenía sobre nosotros, sino que ese poder fuera transferido a Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. ¿Cuál fue el costo de esa adopción? La sangre de Jesús, la vida de Jesús. Hermanos, para llevar a cabo la adopción, primero tuvo que haber un pago. Y ese pago no fue barato. Fue algo único. Fue lo más valioso que puede haber. La sangre preciosa de Jesús. Ese fue el costo por nuestra adopción. Hermanos, el unigénito de Dios, Jesús, aquel que nunca pecó, el santo, sin mancha, sin pecado, pagó en la cruz nuestra adopción, la tuya y la mía, hermano. Es como si Jesús llevó todos nuestros pecados. Es como si Jesús hubiera sido el ladrón, el asesino, el vengativo, el orgulloso. Piense en cualquier pecado, mi hermano, en el pecado más leve o en el pecado más feo. Todos esos pecados los llevó Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para pagar por nosotros y poder hacer esa adopción. Él llevó todos nuestros pecados y por eso ahora Él nos adopta. Hermano, ¿no es esto algo que nosotros debemos de entender y debemos de agradecerle a Él? Yo creo que no tenemos forma de agradecer a Él todo lo que Él hizo por nosotros, hermano. Él pagó como si fuera el más vil pecador. ¿Y lo hizo cómo? Y no lo hizo por obligación. Lo hizo voluntariamente porque se entregó por cada uno de nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario. Pero en una adopción siempre hay derechos y deberes. Y además hay privilegios. Y este es mi tercer punto. La adopción trae derechos, deberes y privilegios. Trae derechos del padre sobre su hijo adoptivo. Trae deberes del padre adoptivo para su hijo y también trae privilegios. Y el punto A, trae derechos del padre sobre su hijo adoptivo. ¿Qué quiere decir? Que el padre tiene todo el derecho sobre su hijo adoptivo. ¿Qué implica eso? Implica autoridad del padre sobre su hijo. El padre manda, dispone, ¿y su hijo qué? Obedece. Juan capítulo 6, versículo 38. Está hablando el Señor Jesucristo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros como hijos de Dios ahora debemos obedecer a Dios, porque Él nos adoptó. Y ahora la patria potestad de nosotros la tiene Dios. Y por eso nosotros debemos de obedecerle. ¿Y cuál debe ser el ejemplo de obediencia que nosotros debemos tener? Jesús.
Es nuestro ejemplo de obediencia. Mire que Jesús en ese versículo dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros también debemos de estar dispuestos cada día y cada momento a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Así como Jesús estuvo dispuesto todo el tiempo a hacer la voluntad de su Padre. ¿Y por qué lo hacía? Para honrar y glorificar al Padre. Nosotros no debemos obedecer a Dios simplemente porque nos toca. Yo creo que debe ser hasta un gozo obedecer a Dios. Y lo debemos obedecer con el propósito de honrarlo y glorificarlo. Así como lo hizo Jesús. Juan 17:4 dice: yo te glorifiqué en la tierra, está hablando Jesús, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Para qué? ¿Por qué obedeció Jesús al Padre? Para honrarlo y glorificarlo. ¿Cómo? Terminando la obra que el Padre lo envió a que lo hiciera. Por eso Jesús es el más grande ejemplo de obediencia a su Padre y debe ser también nuestro ejemplo de obediencia. Juan capítulo 4:34. Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El contexto de este versículo es cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, los discípulos se fueron a conseguir comida y cuando vinieron, ellos le ofrecieron comida a Jesús. Y Jesús le dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mire que Jesús tenía una disposición tan grande a obedecer a Dios que llevó esa obediencia a hacerla una necesidad. Así también nosotros debemos de obedecer a Dios. Debemos de gozarnos en obedecer a Dios y llevarla hasta que se convierta en una necesidad de obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre. Ahora Él es nuestro Dios y nuestro Padre, por eso debemos obedecerlo. Así como hay derechos, también hay deberes del Padre adoptivo para su Hijo. ¿El Padre qué? El Padre guía, el Padre cuida, el Padre protege, el Padre provee y el Padre todo lo hace por amor, sin ningún interés. Hermanos, si nosotros vemos los padres terrenales, algunos le proveen a sus hijos, algunos ni siquiera le proveen a sus hijos, otros ni siquiera los cuidan. Pero si nosotros somos buenos padres, yo creo que los que somos padres aquí vamos a entender que si nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros los cuidamos, nosotros les proveemos y lo hacemos todo por amor. Dios también hace eso, hermano. Si nosotros como padres terrenales, con todos nuestros defectos, amamos a nuestros hijos y hacemos todo lo necesario para proveerlos, para cuidarlos, cuánto más ahora nuestro Dios que nos adoptó. Y por eso Dios nos habla en Mateo 6:31 y dice: no se preocupen por lo necesario porque yo les voy a dar todo eso. Y eso lo dicen en Juan capítulo 6 versículos 31 al 33. Dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo, está hablando también el Señor Jesús, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero ¿quién? Su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Hermanos, si somos hijos de Dios, no nos preocupemos por suplir nuestras necesidades. ¿Qué dice la palabra? Que Dios las suplirá, hermano. Lo que pasa es que nosotros buscamos cosas que no, a veces buscamos cosas, no lo que necesitamos, sino que buscamos muchas más cosas. A veces no nos conformamos con lo que tenemos. Y por eso a veces nos metemos en dificultades, nos metemos en problemas,
tratando de conseguir mucho más de lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra, no se preocupen por estas cosas. El Padre mismo sabe lo que necesitamos y Él nos lo dará. Él no nos da lo que nosotros queremos, Él nos da ¿qué? Lo que nosotros necesitamos, hermanos. ¿Qué más hace un padre por amor? El Padre provee, el Padre guía también. El Salmo 32:8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Hermanos, si nosotros guiamos a nuestros hijos en nuestra sabiduría terrenal, ¿cuánto más nuestro Dios que nos guiará con su sabiduría de Dios? Dice, te guiaré por el ¿qué? Por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Pero así como hay derechos, deberes, también hay privilegios en la adopción. Hermanos, si hay varios privilegios cuando Dios nos adoptó. Lo primero es que así como en esa adopción romana, todo su pasado era borrado de ese hijo que era adoptado, el privilegio que nosotros tenemos cuando Dios nos adoptó es que Dios borró todo nuestro pasado. Todo nuestro pasado ha sido borrado, hermanos. Ya no hay culpa, ya no hay pecado. Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque nos ve en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hermanos, si somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora Dios, no tenemos ninguna deuda con Dios. Porque cuando Dios nos adoptó, Dios borró todo nuestro pasado, toda nuestra culpa, todo nuestro pecado. Ahora podemos estar seguros y confiados de que cuando nos toque el momento de ir con Dios, Dios nos recibirá con sus brazos abiertos. Porque somos sus hijos adoptados. Y ya no hay ningún pecado, ya no hay ninguna deuda con Dios, hermanos. ¿Y cómo no alegrarnos en esto? Como lo hacía el salmista en el Salmo 32, versículo 1. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. En otra versión dice, qué alegría para los que Dios no culpa de pecado. Hermanos, si no nosotros nos alegramos por eso, yo creo que no nos alegramos por nada. No es una alegría que Dios no nos culpe de pecado, no es una alegría que Dios ahora diga, tú, Juan, Manuel, Julio, bueno, como tú te llames, hermano, tú no tienes ningún pecado, tú no tienes ninguna deuda conmigo, nos dice Dios. Todo tu pecado ha sido borrado, hermano. ¿No es una alegría? Ahora somos hijos de Dios, somos adoptados, y así como ese hijo adoptado, según la ley ya no tenía ninguna deuda. Todas sus deudas habían sido borradas cuando se hacía la adopción. Ahora Dios ha borrado todo eso, hermano. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de ese nuevo Padre, de ese Padre Dios. Tenemos una nueva naturaleza, ahora tenemos la naturaleza de Dios. Pero hay más privilegios cuando somos adoptados por Dios, hermanos. ¿Cuál es el otro privilegio? Somos herederos de Dios. Dice Romanos 8, 15 al 17, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo,
En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él que los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Además de hijos adoptados, ahora somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Pero dice la última parte de este versículo, dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Nosotros como cristianos también sufrimos en un grado menor o mayor. Nosotros aquí en Occidente me parece que no sufrimos tanto, pues entre comillas, como si nosotros miramos las otras partes del mundo, que por ser cristianos hay persecución, inclusive hay muerte, porque cuando esas personas se hacen cristianos. Tal vez aquí nosotros estamos muy cómodos y a veces por eso nuestro cristianismo se vuelve tan superficial. Y cuando nosotros vemos ese cristianismo radical en Oriente y en esos países que son perseguidos, nosotros decimos, tal vez nos falta un poquito para que nosotros seamos más radicales con nuestro cristianismo. Porque si nosotros somos cristianos, además de herederos de la gloria de Dios, también dice la palabra que vamos a participar de los sufrimientos. Pero volvamos otra vez a la herencia de Dios. Dice en Gálatas 4:7 también nos dice que también somos herederos. Ahora ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ahora somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero para terminar, hagamos un pequeño resumen de aplicación de todo lo que hemos hablado aquí. Hermano, Dios nos eligió, Dios se fijó en ti, Dios se fijó en mí. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere para Él, hermano. No porque Dios lo necesita, sino porque Dios decidió amarnos. Dios decidió elegirnos, Dios decidió regenerarnos, Dios decidió justificarnos y Dios decidió adoptarnos. Solamente por amor. Pero Dios pagó un precio por eso. ¿Cuál fue el precio que pagó Dios? La sangre de su Hijo Jesús, para que esa adopción se hiciera efectiva, hermano. Lo otro es que, esto es maravilloso, hermanos, ya no tenemos ninguna relación con nuestro pasado. Todo nuestro registro fue borrado. Ya no hay culpa, no hay pecado. No somos, ya Dios no nos culpa de pecado. Jesús ya pagó por todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Ahora debemos alegrarnos por eso. Somos limpios delante de los ojos de Dios. Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Tal vez esto yo lo había dicho, pero no me canso de repetir esto. ¿No es maravilloso que Dios nos vea como si nosotros nunca hubiéramos pecado? Somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Ahora tenemos ese privilegio de ser sus hijos adoptivos, hermanos. Pero si tenemos ese privilegio de ser hijos adoptivos, debemos de vivir de acuerdo a lo que somos ahora. ¿Cómo vive un hijo
de un rey. No vive como cualquier ciudadano, ¿cierto? Un hijo de un rey vive como hijo de un rey. Él no hace lo que hacen las demás personas. Él no va a los sitios que van las otras personas comunes. Él vive como es digno de un hijo de un rey. Ahora nosotros también, como hijos adoptivos, debemos de vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios, hermano? Haciendo la voluntad de Dios, honrando a Dios con todo lo que hace. Hay un versículo que dice: si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, como hijos de Dios, debemos de honrar a Dios con todo lo que nosotros hacemos, aún con lo más básico. Hermanos, esta doctrina de la adopción nos debe mover nuestro corazón. Nos debe de cambiar nuestra visión de cristianismo. Esta doctrina de la adopción nos debe mover nuestro espíritu para que nosotros cambiemos nuestra actitud y nuestra manera de vivir. Nosotros no merecíamos nada, pero Dios nos llamó, nos eligió y nos adoptó ahora como sus hijos. Porque Él hubiera podido solamente justificarnos y simplemente no culparnos de pecado y dejarnos ahí. Pero Él hizo algo más, hermano. No solamente como un juez que absuelve a ese acusado, sino que es como si ese juez le hubiera dicho a ese acusado: ahora vente a mi casa, vive conmigo, sé mi heredero, porque de ahora en adelante eres mi hijo.